Bueno, gracias. A mí me ha tocado la parte más corta, presentar a Socorro. Como ya sabréis muchos, Socorro ha sido miembro de nuestra asociación y ahora por cuestiones de trabajo se tiene que ir a su país, a México. El Socorro es químico bacteriológico y parasitólogo. Es egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, alumna también de la Escuela de Medicina y Espiritualidad del maestro Salas. Él, cuando nos comunicó que se iba, como a través de sus conversaciones particulares con ella dedujimos que tenía un conocimiento bastante profundo de algunos temas, al igual que a Lao Tse, cuando se despidió de las funciones de funcionario allá en el gobierno chino, pues al igual que a Lao Tse le hemos pedido que antes de marcharse que nos deje una semilla de su conocimiento. Accedió amablemente y hoy la tenemos aquí para que nos dé parte de su saber. Y hoy ha destapado otra faceta, otra parcela donde sabe mucho también, y es una pena que se nos vaya. A ver si hacemos alguna conferencia por internet, alguna teleconferencia. Podría claro ser. Que se puede, sí. Bueno, pues nada, con todos vosotros, Socorro Liñán. Gracias. ¿Se escucha bien también este micrófono? ¿Me escuchan todos? Bien. Sean todos bienvenidos esta tarde a esta cita divina. Una cita entre ustedes y yo, una cita, un encuentro mío con cada uno de ustedes, una cita de cada uno de nosotros con nosotros mismos y como somos esencia divina, pues es una cita de cada uno de nosotros con la divinidad, con el infinito, con el cosmos, con Dios, con el todo, con el Tao, en fin, como cada quien lo conciba. Los sentimientos que embargan mi corazón este día y en particular esta tarde, realmente no es posible expresarlos con palabras. En la vida de ustedes y de cada uno de ustedes y en la mía han tenido que suceder muchísimas cosas para que estemos este día, esta tarde, a esta hora, aquí presentes. Les he pedido, desde que empezaron a llegar, que hicieran un pequeño trabajo de introspección de lo que ha pasado en sus vidas del 17 de abril al 17 de mayo. No es una fecha o un lapso de tiempo al azar. Efectivamente, Rubén y Juan Rafael me habían pedido que se hiciera esta charla y por algunas razones no la habíamos podido materializar. Pero precisamente el 17 de abril estábamos reunidos con motivo de despedirnos, básicamente, y ahí surgió nuevamente la petición de Rubén de, antes de irte, vamos a hacer esta charla. Ese día le pusimos fecha. El 17 de abril pusimos fecha para esta charla, para este encuentro, para esta cita divina. Ha sido el 17 de mayo, aquí nos encontramos, y cada uno de ustedes seguramente ha hecho una reflexión de qué ha pasado en sus vidas desde ese momento, desde ese día hasta el día de hoy. En ese trabajo personal tuvieron que utilizar una herramienta que se llama introspección. Antonio Salas, mi maestro de biomagnetismo, decía que la introspección es la joya más preciosa que debíamos tener en nuestro tesoro, que todo lo demás sin esa son joyas de plástico. ¿Por qué? Porque es la que nos permite realmente llegar al interior y llegar a saber quiénes somos. Y eso es espiritualidad, llegar a saber quiénes somos. ¿De dónde venimos? ¿Qué éramos o quiénes éramos antes de estar aquí, manifestados en un cuerpo? ¿Y qué seremos o a dónde iremos cuando dejemos este cuerpo? Entonces, me imagino que cada uno de ustedes habrá encontrado algún aspecto importante en ese lapso de tiempo. Es una herramienta espiritual importantísima si queremos realmente hablar, sentir, conocer y vivir
la espiritualidad. El trabajo del que quiero hablarles esta tarde nació por primera vez como idea en mi mente en el año 2008, a raíz de un proyecto de matrimonio que me iba a traer a España. Me pregunté, ¿y a qué me voy a dedicar en España? Entonces tenía la inquietud de la medicina alternativa desde hacía mucho tiempo. Llegó a mi vida de alguna manera especial el biomagnetismo. En el 2009 tomé el primer diplomado de biomagnetismo aquí en España, en Barcelona, y fue como la concepción, se gestó ese trabajo aquí en Gandía, vio la luz en 2009, finales del 2009, principios del 2010. Tuve la oportunidad de desarrollarlo un poco más en forma en la Ciudad de México, bueno, en la Ciudad de México, no en México, en Zacatecas, durante todo el 2011. Y en ese año tuve la fortuna de darme cuenta que la terapia biomagnética, pero principalmente el paradigma sistémico integrativo, era lo que realmente había cambiado mi vida y estaba cambiando la vida de otras personas. No yo, no los imanes, sino el hecho de que la persona realmente se diera cuenta de que la responsabilidad de su espiritualidad, la responsabilidad de su felicidad y la responsabilidad de su salud o su enfermedad estaba dentro de ella misma. Y entonces se encuentran con la introspección y se encuentran consigo mismos y se encuentran con la divinidad. Eso es lo que realmente puede cambiar la vida de una persona. Fue para mí realmente muy gratificante ver los resultados de este proyecto, de este trabajo, y creo que hoy es un niño este trabajo, este proyecto que ya camina solo. Brevemente, esta charla no es de terapia biomagnética. Los maestros de terapia biomagnética tienen sus cursos y ellos son los maestros. El papá de la terapia biomagnética, de lo que se conoce como par biomagnético, es el doctor Isaac Goiz. Hace muchos años, en los años 70, se empezó a trabajar en México con un profesor ruso, con un doctor ruso. Se dieron cuenta de que la aplicación de los imanes modificaba para bien, lograba equilibrios en el pH de algunos líquidos corporales. La gente mejoraba, muchos síntomas, mejoraba de enfermedades, se recuperaba. Y pues empiezan a trabajar ellos, desarrollan lo que es la terapia del par biomagnético. Uno de sus alumnos, de sus primeros alumnos, Antonio Salas, toma este concepto, esta terapia biomagnética. Él había trabajado mucho con el mundo tangible y el mundo intangible por su historia, y entonces asocia la terapia biomagnética, el par biomagnético, con este paradigma sistémico integrativo. Y entonces surge esa escuela que ustedes pueden encontrar en internet como Biomagnética Salas. Yo soy alumna de él, de la Escuela de Barcelona. Y de las dos terapias que existen de biomagnetismo, de terapia de par biomagnético, existe la terapia clásica y la terapia moderna. Yo tomo la terapia clásica y el paradigma sistémico integrativo, y entonces hago la plataforma terapéutica que en este momento pretendo comentarles. Empecemos con biomagnetismo. Biomagnetismo, en pocas palabras, vamos a definirlo como la relación que existe entre la energía electromagnética y los organismos vivos. No me quiero detener en esta charla en explicar lo que es electromagnetismo. Yo creo que todos tenemos un poco más, un poco menos conocimiento de eso. Hemos oído de la fuerza de gravedad de la Tierra, del funcionamiento de las brújulas, de los imanes, de cargas positivas y negativas que se atraen, cargas positivas y positivas que se rechazan, negativas y negativas que se rechazan. La corriente de electrones genera un campo eléctrico que a su vez genera un campo magnético. Todo eso, un poco más, un poco menos, todos tenemos idea de ello. Tiene muchísimas aplicaciones, usos, existe la energía electromagnética. En este momento la vamos a enfocar en lo que son los seres vivos, y el ser vivo más elemental es la célula. Digamos que más elemental que la célula conocemos a los virus.
Los virus en realidad no son una célula. Los virus son una molécula de proteína que encierra una molécula de un ácido nucleico, DNA o RNA. Sin ser una célula, sin ser propiamente un ser vivo, es información. Son moléculas, átomos, protones, neutrones y electrones. Los electrones generan campo eléctrico y campo magnético, por lo tanto, y entonces los virus son información. Igual que los virus que nos contaminan nuestros ordenadores, que luego tenemos que llevar a formatear, igualito. Son información. Y no necesito detenerme aquí a contarles lo que un virus puede hacer. Todos sabemos, hay virus en el reino animal, en el reino vegetal, en el hombre, que causan verdaderos estragos, ¿sí? Toman el control de una célula, de un conjunto de células, de un órgano, o de un sistema o de un cuerpo completo y pueden ocasionar la muerte en corto plazo o en largo plazo. Y solo son moléculas, solo son proteínas y ácido nucleico. Y así de sencillita esa información es capaz de causar cualquier cosa. Pero vamos a enfocarnos realmente en esta relación de la energía electromagnética con una célula. Células, pues bueno, hay unas que son muy complicadas, muy complejas. La célula hay una membrana que envuelve a muchos organelos, que no son otra cosa más que más moléculas. Y casi todas, exceptuando las bacterias, tienen una membrana nuclear que encierra a otra molécula que todo mundo conocemos, seguramente hemos oído hablar de ella, que es el DNA, ADN, la molécula de la herencia. ¿Alguien no ha escuchado hablar de esa molécula? Cuando menos la palabra. ¿Alguien no? Todos hemos escuchado de la molécula de herencia y conocemos de ella un poco más, un poco menos. Como bien escucharon, yo soy química y los químicos nos metemos allá, nos sumergimos en las profundidades de los electrones y los átomos y todo esto. Y hoy en día, pues la física cuántica nos está llevando incluso hasta lo que ya ni siquiera se ve. Solamente es como el sonido, como la luz, ondas. Entonces esa molécula reside en cada célula de nuestro cuerpo. Vamos a hablar ahora ya de los organismos vivos del ser humano. Una célula de cualquier parte del cuerpo tiene una membrana nuclear que encierra a ese material genético. Y es una molécula muy grande que está súper enrollada y rodeada por una molécula, por histonas, por proteínas. Cuando una célula se tiene que dividir, pues ese material genético se tiene que exponer, dividir y luego se separa una célula madre y una célula hija. Mitosis si es una célula normal, meiosis si es una célula de gametos, espermatozoides u óvulos. Una célula humana tiene 46 cromosomas, 23 pares, los espermatozoides tienen 23, los óvulos tienen otros 23, cuando se juntan forman un cigoto de 46 que podrá dar lugar a un nuevo ser humano. Esa complejidad de esa molécula es la responsable de toda la herencia. Y hablamos mucho de es hereditario, es genético, es hereditario, es genético. Hay muchas cosas que son hereditarias y son genéticas y por lo tanto son así y no lo podemos cambiar. Pero la física cuántica nos viene a decir que eso no era cierto y que realmente hay algo que enciende o apaga esa información, porque esa molécula no es otra cosa más que información. Entonces quiero brevemente y de una manera así animada explicar un poco cómo funciona esa molécula de DNA, cómo es que se expresa esa famosa herencia, ¿no? Entonces, pues imaginen el núcleo de una célula, está ese material genético ahí como una madeja, las proteínas empiezan a desdoblar y entonces queda algo así que han visto todos como cromosomas, ¿no? Sí, más o menos, ¿sí? Cuando ya se está dividiendo la célula, pues están los parecitos de cromosomas y luego ya se van y una de las... Pero aquí no la vamos a dividir, aquí lo que necesitamos producir es, ¿qué les gusta? ¿Hemoglobina? Una célula necesita producir hemoglobina.
que está en los eritrocitos, etc. Entonces, esa célula lo primero que necesita hacer pues es eso, separar sus cromosomas, ir al cromosoma que tiene el gen que codifica para esa proteína, para esa sustancia, para ese compuesto, y entonces empezar a producirlo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues aquí está la molécula, una madeja, y resulta que el ADN pues son 2 hebras. ¿Alguien ha escuchado eso de que son 2 hebras? En realidad son como 12, estamos despertando la tercera. ¿También les suena eso o no? Estamos despertando la tercera, etc. Los niños cristal, los niños zinc y genético, bueno, pues porque está precisamente involucrado en los genes. Entonces el código genético se lee por tripletes. Ese es el lenguaje. Tripletes, Trinidad, 3, triángulo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Les suena? Desde las moléculas, desde los átomos, desde los electrones. Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Somos fractales. Todo empieza desde el mundo cuántico. Los electrones, los átomos, las moléculas, las células, los órganos, sistemas, el organismo. Y luego ya nos seguimos y nos vamos al cosmos, ¿no? Entonces, como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Entonces, cada 3 en el RNA, cada 3 nucleótidos, se dice, codifican para un aminoácido. Los aminoácidos son las moléculas que forman las proteínas. Entonces, pues bueno, aquí tenemos, en fin, lo que sea. Estas 3, los 3 primeros, viene aquí es todo un sistema, un mecanismo, RNA de transferencia, ¿verdad? Eso no importa tanto, pero aquí viene a leer y lee a 3, uno tras otro. Y entonces vamos a suponer que estos 3 nucleótidos codifican para una valina. ¿Quieres ser una valina, por favor? Pero entonces tú tienes que abrazarlas a las 3. Tú solito. O sea, ponte en medio. Tú te crucificas, ¿vale? Aquí, mira, aquí en donde estoy yo. Sí, crucificadito, ¿no? Sí. Bien. Cruz, el símbolo de la cruz. Entonces, pues ahí viene ya todo el sistema y el mecanismo y va leyendo de 3 en 3. En 3, hasta que termina de leer. Hay una señal de inicio, una señal de final para el gen de la hemoglobina y tenemos la hemoglobina. Esto sucedió en el momento que lo estaba diciendo, estaba sucediendo, pero en la tercera dimensión tenemos que hacerlo todo despacito, poco a poco y además para que entendamos. Entonces, bueno, se lee toda la cadena de RNA, se traduce en una proteína, en una hemoglobina y así pasa con todo. ¿Cómo te sientes? Bien, bueno. Pero ¿qué hubiera pasado si así como se fijaron que de repente hubo una mutación que una guanina ya no estaba cortejando, o sea, se aparió diferente esa mutación? Entonces, aquí tenía que haber habido una cosa y había otra. O se saltaron un punto. ¿Qué pasaría con el triplete? Cambiaría, ¿no? En vez de ser uno, pues sería otro, y entonces ese otro es otro aminoácido. Y si esa hemoglobina no es la hemoglobina que debe ser porque la mutación venía del DNA a la duplicación, o en la transcripción, o en la transcripción o en la traducción, pues entonces la hemoglobina a lo mejor pues ya no puede cumplir su función. Y no necesito detenerme mucho en qué pasa cuando la hemoglobina no tiene la estructura que debe de tener. Y hay una cantidad de anemias y de consecuencias de enfermedades de la sangre por ese error. Entonces, todo es información. Ahora sí, ya. Muchas gracias. ¿Alguien tenía idea del código genético cuando oyen hablar del DNA? Bien. Es un poco largo todo esto, pero ¿han escuchado que somos mutantes? ¿No han oído por ahí que somos mutantes? Y como esto es espiritualidad, pues no estamos hablando de mutantes que estamos deformes, aquí nadie está deforme. Pero somos mutantes, ¿de qué tipo de mutantes entonces?
espirituales. Cambio de conciencia, expansión de la conciencia. El 2012 se está despertando la tercera hebra del DNA. Eric Pearl, en su libro La energía de la reconexión, dice: se necesita hacer un esfuerzo para no darse cuenta de que algo está pasando. Yo estoy convencida de que es verdad y conozco a muchos y veo a muchos que verdaderamente se esfuerzan por no darse cuenta de que algo está pasando. Insisten en que aquí no pasa nada. Y el 22 de diciembre, ¿se fijan cómo no se acabó el mundo? El 21 y 22, 23 de marzo no pasó nada. Qué pena que no haya pasado nada. Porque eso quiere decir que no se activó el código, que nos quedamos igual, no mutamos. ¿Fue bueno que no pasara nada? El cambio, el mundo que se iba a destruir no es el de allá afuera, es el de adentro. Pero para que ese mundo se destruya, necesita de nuestra colaboración, de nuestro deseo, de nuestra intención. En esa molécula de DNA está la información de todas las verdades eternas. El DNA ha copiado, conoce los secretos de las estrellas. La esencia divina está aquí con nosotros, somos la esencia divina, porque se encriptó en un código que nosotros llamamos código genético. Ahí está. Cuando los biólogos moleculares anunciaron que se había descubierto, se había encontrado ya toda la secuencia del genoma humano, lo primero que nos dijeron fue: el 20% del DNA está activo, se expresa, y el otro 80% es basura. ¿Basura? ¿Se creen ustedes que podía haber habido basura en una molécula de la herencia? Pero muy rápido empezaron a decir: no, momento, perdón, no es basura. Es solamente que está apagado. Hay genes que se expresan, durante mucho tiempo solamente se expresaban los genes necesarios para mantener la vida, pero conforme fueron pasando los años, por allá a inicios del siglo XIX, resulta que se abrieron los cielos. Y entonces empezaron a encenderse aquí y allá unos genes, y otros, y empezaron a llegar los niños índigos, con el DNA mucho más encendido, dicen los biólogos moleculares, llaman encendido o apagado, según los genes, como si fueran luces, ¿saben? Arbolitos de Navidad, se encienden o se apagan. Encenderse es que se expresan, se duplican, se transcriben y se traducen. Si están apagados, ¿qué les pasará? Ni se duplican, ni se transcriben, ni se traducen. Por lo tanto, no pasa nada. No pasa nada. 22 de diciembre no pasó nada. Qué pena que no pasó nada. Porque como lo que tiene que pasar es en cada una de las células, del núcleo de tus células, y si tú no quieres que pase, pues no pasa. Porque estas no se manejan a voluntad. Ellas saben lo que tienen que hacer. Entonces algo pasa, algo tiene que pasar para que ese equilibrio perfecto del universo ordenado y centrado en el amor se rompa, o se prenda, o se apague. ¿No les parece? Entonces, los separé en hombres y mujeres. Una situación que nos complica mucho la existencia. Aquí es tabú, esto del sexo y la sexualidad y las relaciones sexuales, y todo esto nos pone nerviosos a todos. Cuando hace un siglo Freud comenzó a decir que la sexualidad era la causa de todos los problemas psiquiátricos de las pacientes, porque además era de las pacientes, porque los hombres ni se ocupaban del psiquiatra, pero las pacientes, las mujeres que sí íbamos o iban al psiquiatra, todo era identidad psicosexual. Hoy en día todavía así como que se desprecia. No, es que es la sociedad y la cultura y el y el otro. Bueno, ¿hace cuántos años tienes? Pocos.
Sí, no importa. 77. Hace 77 años, en un X día, de hecho 9 meses antes de que tú nacieras en este mundo, tus padres, tu padre y tu madre, tuvieron una relación íntima de la que un espermatozoide de tu padre corteja y busca y seduce a un óvulo. ¿Se fijan? Todo es seducción, cortejo, delicadeza, armonía. Y entonces un óvulo, un espermatozoide que además fue Y, porque por eso eras hombre, corteja y penetra un óvulo de tu madre, y de ese milagro, digo yo, porque no sé de otra manera, naciste tú. Y tu madre te lleva 9 meses en su vientre, pasa lo que tenga que pasar y naces tú. Y 77 años después, estás aquí. Estás aquí. Entonces, pues otra vez, ¿verdad? Ahora me voy a centrar en esa relación íntima de sus padres. Me voy a ir a la cocina, a la alcoba, más bien, no a la cocina, a la alcoba. Entonces, la sexualidad está como un poco escondida, ¿no? Como que no nos gusta mucho. Los chamanes en México dicen, cuando ven a una persona aburrida, decaída, ay, es que me duele, es que no tengo energía, ay, cómo estoy cansado. Los chamanes dicen, has de ser el resultado, perdón por el término, en México coger es tener una relación sexual, es un término un poco vulgar, pero los chamanes decían, debes haber sido producto de una acogida muy aburrida. Y entonces aquí estamos, es que no sé qué me pasa, doctor, porque fíjese que yo que nunca me puedo encontrar bien con nadie y es que siento el vacío y el este y el otro y me duele. Y el médico venga a buscarle por aquí y al psiquiatra y al psicólogo y al terapeuta y al este y al otro y al reiki y a los sanadores y no le hallan por dónde. Pues ¿cómo le van a hallar? Si todo el problema estuvo en la clase de intimidad sexual que tenían sus padres. La clase de intimidad sexual que tenían ellos a lo largo del tiempo en el lapso de tiempo en el que se concibió ese ser y lo que hubo antes en la vida de todos ellos y en la vida de después, ¿no? Entonces, la actitud, el sentimiento, los pensamientos, todo lo que era tu padre y tu madre se unen y luego tú heredas, no nada más el color de los ojos y la piel, y heredas todo lo demás. Y entonces nos encontramos con que tus padres heredaron de sus abuelos y tus abuelos de sus bisabuelos y tus bisabuelos de los tatarabuelos y así para atrás. Entonces, esta tarde quiero darle la bienvenida a todos esos tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres de quienes estén ya fallecidos, que aquí con nosotros están presentes, porque los hemos heredado de ellos mucho más que solo moléculas, ¿sí? Hemos heredado muchísimo más, su entusiasmo, o su aburrimiento, o su conocimiento, o su todo lo estamos expresando a través de nuestro propio vivir. Pero como no tenemos ni conocimiento, ni idea, ni creemos, pues entonces como que ahí vamos lo mejor que podemos. Pero ¿es un milagro estar aquí, sí o no? ¿Aquí y ahora? Totalmente. ¿Y luego es un milagro ser hombre? ¿O es un milagro ser mujer? Porque el espermatozoide de tu padre tenía que ser Y para que fueras hombre. Y el espermatozoide de tu padre tenía que ser X para que fuera mujer, para que fueras mujer. No podía ser de otra manera. Y es interesante porque de los 23 pares de cromosomas
Sabemos que el hombre tiene XY, no sé, eso es un término, un conocimiento más o menos general, ¿no? Sí sabemos el par sexual XY de hombres, XX de mujeres. Quiere decir que, imagínense XX, XY, pues tienen un apéndice menos que las mujeres, ¿sí o no? La costilla. Bien, genéticamente ya también hay diferencias, ¿no? Pero en el mundo cuántico, todo existe de manera potencial y solo está esperando que alguien lo manifieste. Entonces, mis queridos caballeros, ese XY tiene un trocito ahí potencial para que puedan transformarse, encenderlo, prenderlo y despertar la maternidad, la dulzura de la maternidad. Y nosotras tenemos el milagro de que ya lo traemos despierto, pero yo no sé qué tan despierto lo traeremos. Entonces, para terminar con esto y redondearlo de la intimidad, este acto sagrado de la sexualidad que me estaba refiriendo a tus padres, pero pues ellos están o no están y eso ya pasó hace muchos años, pero aquí estamos y bien o mal, pues hemos vivido una X sexualidad. La espiritualidad como energía no puede elevarse, no puede encenderse, no puede iniciar si no se tiene realmente una energía sexual o una energía creadora estimulada. Todo empieza de abajo para arriba. Entonces se habla mucho de la energía kundalini, los budistas en budismo se habla mucho de energía kundalini, pero ¿cómo vamos a despertar energía kundalini si tenemos apagado lo de abajo? Entonces la sexualidad es sagrada, por eso tantas indicaciones en las iglesias de castidad y que no fornicarás y cuidado con el adulterio, porque ¿se fijaron lo que pasaba en las moléculas con los adulterios? Pues imagínense, pasa lo mismo cuando hay acá este asunto de infidelidades y de... Pero a ver, Dios creó a Adán. Sí, ¿verdad? Más o menos el Génesis habla así. Pero Adán, hombre, nada más. Porque, hombre, eso de que a Eva la sacó de la costilla. No. Adán y Eva, o sea, Adán es hombre, mujer, espíritu manifestado en la carne. Y entonces, efectivamente, hace caer a ese hombre manifestado aquí, a ese espíritu que ha llegado a la materia, a la tercera dimensión, que se ha densificado, lo hace caer en un profundo sueño, dice así la narración, y entonces vivamos una vida recta. Eso es lo que nos llevará a la felicidad y a la vida eterna, aquí y ahora, no después de morir. No necesitamos morir para encontrar y saber y sentir lo que es la vida eterna. ¿Alguien más? Allá estaban levantando la mano ahí atrás. Bueno, a ver si me puedo explicar yo. El ejemplo que le voy a poner es el que una persona cuando tiene una enfermedad, en ese momento tiene la oportunidad de poder llegar arriba. Porque entonces esa enfermedad le da la oportunidad de subir a lo infinito, en este caso, ¿no? Esa persona tendrá que defenderse y hacer posible estar lo máximo aquí, porque seguramente le quedarán más cosas para solucionar su evolución. Tendrá que mantenerse lo máximo que pueda, porque siempre tendrá cosas que hacer para la evolución total. ¿Es así? Es así. Sin embargo, todos tenemos, Antonio Salas dice que todos tenemos un contrato con la divinidad. Entonces, ese contrato tiene un principio y tiene un fin en este mundo. Entonces, si ya estás casi en el final, pues ya estás en el final y se te pasaron las oportunidades. Pero creo que ninguno de nosotros estamos en esa situación. Entonces, tenemos seguramente el universo nos dará las oportunidades para
elevarnos al cielo. Y los imanes lo que hacen es que a lo mejor algunos tuvimos que durar 20 años o 30 años para entender esto y vivir esto, pero ya no hay tiempo, ya se acabó el tiempo, entonces tiene que ser más rápido. Y sí, podemos hacerlo mucho más rápido con herramientas, sin herramientas, y sabemos dónde está la llave, dónde está la clave y qué es lo que yo tengo que hacer. Hay que trabajar. Esto no es automático, no es varita mágica, no depende del otro, depende de cada quien. O sea, que no hay que ser cómodo, hay que estar ahí y pelear hasta el final. Hay que dejar de hacer cosas buenas, porque aquí nadie hace cosas malas, estoy segura. Si nadie hace cosas, estratos de esas que hacen los que están en la televisión. Aquí hacemos cosas buenas, pues ahora hay que hacer cosas mejores para hacer cosas excelentes. ¿Sí? Si nosotros nos preocupamos, yo me preocupo por hacer cosas excelentes y por vivir una vida recta, yo estaré alimentando una masa crítica de una conciencia individual o crística, lo más que pueda. Entonces, los otros un día vendrán. Ya España en este momento está viviendo una época de una oportunidad increíble para que se eleve España y México y todos. ¿De qué depende? De que critiquen y de que juzguen a su rey y a sus gobernantes y a sus banqueros. Cuiden sus palabras, fíjense muy bien en lo que dicen y en lo que sienten y en lo que piensan de su rey, de sus gobernantes, de sus banqueros, de sus políticos. El verbo se hizo carne. Esto abriría otro capítulo para otra charla. Nos queda una pregunta que han pedido turno y no nos queda más tiempo. Hemos de cumplir con el... Sí. Hola, yo quería saber, referente a lo que estabas hablando anteriormente, sobre el tema de cuando estás haciendo el amor, te sientes uno, esa sensación de unidad. Cuando alcanzas el orgasmo. Exacto. Si alcanzas el orgasmo, y llegas al clímax o el orgasmo, exacto. Sí, sí, no. Leí en el libro de Paolo Coelho, el de Brida, aquella sensación, aquel sentimiento que se experimentaba cuando dos seres en la misma armonía iban sintiendo esa sensación de alcanzar el infinito. Entonces quería que... Es el cielo, perdón. Exacto, es el cielo. Es el cielo. Sintiéndolo en la tierra. Adelante, claro. Esa sensación de unidad, quería que nos explicara un poquito más cuando ha dicho que alcanza uno mismo el infinito, pero el otro también puede sentir lo que está sintiendo. Por ejemplo, yo puedo sentir lo que está sintiendo mi pareja en ese momento del orgasmo. Entonces, cuando dices que está alcanzando uno mismo el infinito, al mismo tiempo pueden estar alcanzando el infinito los dos al mismo tiempo. Los dos son uno. Sí, los dos son uno. Exacto. Pero tiene que ser lo genital, lo carnal, tiene que ser en armonía de sentimientos y sellado, con un pensamiento y objetivos. De otra manera es muy difícil. O sea, que una persona puede sentir el orgasmo de su pareja, tanto el hombre o la mujer, en el momento en el que están haciendo el amor. O sea, no han terminado de hacer el amor. Ese es cuando dos son uno. Cuando dos son uno. Y luego, cuando ese dos son uno es auténtico. Esa sensación del cielo la llevas a las 24 horas del día. Y además, como las células se comunican, tus hijos la sienten. Y tú vas a tu trabajo y tus compañeros de trabajo lo sienten. ¿Sí? Así de importante es. Pero por último quisiera saber si lo siente uno de los dos y no los dos al mismo tiempo. Bueno, cuando hablo de intimidad sexual y de orgasmo, hablo del tiempo en que empieza el cortejo hasta que propiamente termina aquello. Pero ustedes me dirán si es cierto o no. A veces el cortejo empieza con una mirada a las 8 de la mañana y tú todo el día
ya te estás imaginando y a lo mejor hasta preparas algo y él a lo mejor tiene un detalle y a lo mejor la relación íntima es hasta las 10 de la noche. Pero ¿a qué hora empezó el cortejo? ¿Cuánto duró el cielo en la tierra? Todo el día. Sí, y no es que estés, o sea, no es algo, no es pasión, no es placer, no. Es algo que te eleva, algo que te hace sentir cosquillitas todo el día. Ese es el cielo. Gracias. Bueno, cuando menos así lo concibo yo, luego ya ustedes pueden preguntar la verdad. Yo puedo estar en un error. Bueno, lamentablemente hemos de cerrar ya para cumplir el tiempo que nos han dejado la sala. Cualquier otra pregunta a través de la web te la podríamos Por dirigir. supuesto, estoy a sus órdenes. Vale, siempre para que no se pueden quede contar nadie. conmigo. ¿Es todo? Me queda una sola cosa que decir. He comentado al principio que Socorro era miembro de esta asociación y por marcharse a su país se ha ido. Pero seguirá siendo, voy a proponer en la próxima reunión, hacer la socia honorífica. Gracias. Por favor, los invité esta tarde a ir a un mundo cuántico, un mundo de silencio. En ese silencio no puede haber aplausos, no puede haber ruido. Por favor, cuando piensen en mí, cuando se acuerden de esta charla, cuando algo les recuerde alguna semilla de este lugar, es una señal inequívoca del universo de que necesito una oración y una bendición. Cada vez que se acuerden de mí, eleven al cielo una oración, ese que sea su aplauso. Lo voy a agradecer siempre. Que Dios nos bendiga. Gracias. Muchas gracias. Gracias.